Muy buenas noches, señoras y señores, bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy hablaremos acerca de la ola de inseguridad que nos azota, nos agobia en el país, y nos van a acompañar en el primer bloque el ex ministro del Interior, Francisco de Vargas, y el comisario general Roberto González Cuquejo, ya retirado. El segundo bloque vamos a hablar con el doctor Pablo Lemir y con el fiscal antisecuestro Federico Delfino acerca de lo que pasó primero en el enfrentamiento entre el EPAC y la FTC y posteriormente acerca del secuestro y muerte en Santaní. El último bloque vamos a hablar acerca del presupuesto general de gasto, las perspectivas para el año que viene y todo lo que hoy se decidió en la Cámara de Senadores respecto de la reposición de dinero para la educación con Jan Esperanza, integrante de DENDE. Así que antes de ir a la primera pausa, les invito a compartir un rico café Lavazza, reconocido como un café de alta gastronomía que permite degustar un producto con aroma, sabor y cuerpo inconfundibles y presente en los mejores restaurantes y cafeterías del país. Café Par representa y distribuye Lavazza, el espresso italiano por excelencia. Pausa y ya volvemos. ¡Qué locura! Llegó la promo más grande del país. Bristol regala 1.000 millones en premios. Esta es la única promo en la que todos ganan. Más de 200 millones en sorteos semanales y 800 millones en cuotas de regalo. Aprovecha y compra hoy porque este viernes se realiza el cuarto sorteo de 10 millones de guaraníes en vales de electrodomésticos y vos podés ser el ganador. Vení, comprá y gana. Contactanos ya, llámanos al 519-4000 o acércate a cualquiera de las sucursales de todo el país. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Con los productos verdes de Regional Sustentable, podés proyectar tu negocio, optimizando tu producción y al mismo tiempo asegurás un futuro sustentable para la nueva generación. Ingresá a www.regional.com.py y conocé todos los detalles. Regional. Creemos en vos. ¿Qué tal, comisario Roberto González Cuquejo? ¿Cómo anda? Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Buenas noches a la audiencia. Un placer estar en tu programa. Gracias por venir y también saludamos al doctor Francisco de Vargas, ex ministro del Interior. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches, ¿cómo anda? Muy buenas noches, Carlos. Un saludo al comisario González Cuquejo y también a la audiencia. Bueno, quiero comenzar hablando de algo que le pregunté ya al doctor de Vargas, pero también le quiero consultar a usted, comisario, y le vuelvo a consultar a los dos. El lunes, el presidente de la República y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas reconocía públicamente que no estaba interiorizado de qué fue lo que pasó en el enfrentamiento entre los supuestos hombres de la FTC con los elementos del AKP. El hecho ocurrió el viernes. El lunes, cuando los miembros de la prensa le preguntan al presidente, el presidente reconocía que no estaba enterado y que eran los hombres de la FTC los que tenían que responder las consultas, que él sabía que era una operación en curso y nada más. Y la pregunta que uno se hace como una persona común es, ¿puede el comandante en jefe mostrar y transmitir tanta despreocupación a la ciudadanía sobre lo que está pasando en el país, señalando eso, de que 3 días después de ocurridos los hechos, él todavía no estaba enterado de lo que pasó? ¿Es bueno eso para la imagen de la seguridad pública en Paraguay o no? ¿Quién comienza? El doctor. Doctor. Gracias, Carlos. Gracias, comisario. Bueno, Carlos, como mencionaste, ya me consultaste el día de ayer, si mal no recuerdo, sobre este tema, y yo simplemente repito lo que ya te contesté. La Fuerza de Tarea Conjunta, que es una fuerza creada en base a una modificación a la Ley de Defensa Nacional que permite comprometer a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el terrorismo, ciertamente tienen la responsabilidad operativa en el terreno que abarca los departamentos de San Pedro, Concepción y Amambay, que se sabe es el terreno donde actúan estos grupos criminales. La Fuerza de Tarea Conjunta depende directa y exclusivamente de la comandancia
el comandante y jefe de las Fuerzas Armadas en la Nación, que en este caso sabemos recae sobre la persona del presidente de la República, es decir, él tiene la responsabilidad política sobre la actuación de la Fuerza de Tarea Conjunta. Y al ser responsable políticamente, es inadmisible que emitan una respuesta como la que ensayó. La verdad no sé ni cómo se animó días pasados al decir que no está en conocimiento de lo que ha ocurrido y de lo que está pasando. Cuando se sabe ya públicamente lo que ocurrió, Carlos, no creo que valga la pena abundar sobre esto. Yo creo que simplemente está tratando de sacarle la nalga a la jeringa, lo cual también es inadmisible. Estoy seguro que el comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta, así como el del CODI, tienen línea directa con el comandante, con el presidente de la República en este caso, que también se apersonó en ese lugar para interiorizarse los hechos, así que poco satisface la respuesta dada y sobre todo nos deja una pésima imagen sobre, como vos decís bien, la preocupación que tiene el presidente de la República sobre la actuación de estos grupos criminales y un operativo que termina siendo una suerte de chambonada, es lo que puedo decir por el momento, Carlos. ¿Y usted qué piensa, comisario? Yo pienso de que desde el vamos está mal encarado. Yo creo que es una irresponsabilidad de los señores que en aquel momento han diagramado, diríamos, la Fuerza de Tarea Conjunta, dándole una responsabilidad directa al señor presidente, porque no tenemos en ese caso un fusible. El presidente de la República asume directamente la responsabilidad al no tener un cuadro intermedio como responsable directo de esa. Yo creo que eso hemos hablado en tu programa sobre ese tema y es preocupante para el país. No podemos exponerle al presidente de la República en esas responsabilidades tal que recaiga directamente sobre la responsabilidad. Sí, lo preocupa. Carlos, Sí, doctor. Lo que dice el comisario González Buquejo es correctísimo. Ciertamente la diagramación expone política y directamente al presidente de la República sobre el actuar de la Fuerza de Tarea Conjunta. Pero hay una situación que es innegable. El ministro del Interior, por definición constitucional y legal, es el responsable políticamente de las políticas, de la aplicación de las políticas en materia de seguridad interna dentro del territorio de la República del Paraguay. Y Carlos, vos vas a saber mejor que nadie, en administraciones anteriores, yo sé muy bien que no es apropiado hablar de uno mismo, pero nos pasábamos el día dando la cara, probablemente sin tener la responsabilidad de hacerlo, justamente tratando de deslindar, o por lo menos, digamos, encauzar esa responsabilidad política para que no caiga directamente sobre la figura del presidente de la República. Y eso no se está haciendo en este momento, o desde hace tiempo no se hace más. Totalmente de acuerdo, esa es una realidad y que se tiene que salvar urgentemente porque puede generar un problema tremendo para la gobernabilidad del país. El Ministerio del Interior, por principio doctrinario y por legalidad del país, es el que tiene que asumir esa responsabilidad. Le corresponde. Bueno, pero no fue así. Comisario, la pregunta de Carlos fue directa, ¿verdad? Y la reitero y digo otra vez. ¿Puede el presidente de la República alegar desconocimiento sobre lo que ocurrió en el norte del país? Y claramente no puede. Sí, eso es cierto. No, eso es cierto. Y yo creo que, yo no sé qué información habrá recibido, pero de haber recibido alguna información, y la información la tendrían que haber dado las autoridades que operaron ahí de manera concreta, tienen la responsabilidad, o de lo contrario tienen que ser inmediatamente, y yo creo que tendrían que destituir. El tema nomás es el siguiente, a lo que quiero llegar es lo siguiente. La comunicación es muy importante, y cuando el jefe máximo no actúa correctamente, baja el ánimo de la gente, ¿verdad? 3 días después de sucedidos los hechos,
el presidente de la República no puede admitir que no sabe qué es lo que pasó. Una explicación tiene que dar, o tiene que obligarle a alguien que dé una explicación, pero no puede decir era una operación, lo único que sé que era una operación en curso. Palabras más, palabras menos. Pero vamos a escuchar exactamente lo que dijo el presidente Mario Abdo Benítez sobre ese tema. Sí, yo estaba en Santa Rosa del Aguaraí, inaugurando obras en el departamento de San Pedro, a 100 kilómetros del CODI. Y aprovechando mi cercanía con el CODI, visité después de enterarme de los eventos. Y obviamente todo informe que recibí fueron informes preliminares, teniendo en cuenta que el operativo todavía estaba en desarrollo. Lo que sí me dijeron es que hubieron 2 eventos y que ninguna baja por parte de la Fuerza de Tareas Conjunta. Me informaron que habían 4 abatidos y bueno, hasta ahí, nada más que eso, porque como dije y reitero, y en estos casos de seguridad así son siempre, ¿verdad? Por una cuestión también de naturaleza de las actividades que requieren de sigilosidad y de discreción y de responsabilidad también. Pero facilitaron un hecho que no era suyo, presidente. No, en el caso de lo que yo recibí, no, ¿verdad? Porque a mí lo que me dijeron es que hubieron eventos, esos eventos ocurrieron y que en su momento iban a hacer una conferencia de prensa cuando tenían la culminación de todo el proceso. Allá los operativos no están en el CODI, entonces se tiene que recabar todas las informaciones para hacer un anuncio y una declaración oficial de los hechos. Bueno, a lo que yo quiero llegar, acabamos de escuchar claramente lo que dijo el presidente. Esto sucedió 3 días después del enfrentamiento, de los supuestos enfrentamientos. 3 días después. Viernes, sábado, domingo, lunes. Y estas declaraciones son del lunes. Nadie le pudo, el presidente no trata de interiorizarse qué es lo que pasó, realmente quiénes son, ya tienen la identidad. Yo que soy periodista soy curioso. El presidente de la República, que es el comandante en jefe, me imagino que debería poner mayor interés. A eso es lo que quiero llegar. Y si el presidente de la República demuestra que tiene poco interés por la seguridad en el país, ¿qué se le puede exigir después a la policía, por ejemplo? Lo que pasó acá, yo escuché la declaración del comandante de la fuerza. Y ellos dieron una explicación. A la prensa le dio una explicación. Sí. Al pueblo le dio una equivocación. Y esas equivocaciones no eran ciertas. Aparentemente. Y por el informe que llegó al Ministerio Público, sí. No es cierta. Exactamente, sí. Entonces, hay un problema, porque de acuerdo a lo que pasó en el escenario, entonces hay una situación extremadamente delicada. ¿Cuál es el punto? El punto es de que quienes mataron a esta persona, es decir, se tiene que abrir una investigación de quienes participaron en ese homicidio, diríamos, en ese enfrentamiento, sea lo que ocurrió en el lugar. Eso se tiene que dilucidar, porque el problema está en estos casos. No sabemos quiénes fueron. ¿Fueron traficantes, abigeatos o abigeos, o personas armadas por los mismos lugareños? Es decir, no sabemos. Y si se están armando los lugareños, es más peligroso todavía. Es extremadamente delicado. Sí. Por eso que es importante aclarar bien esta situación. Si son narcos, sí que controlan la zona. Y también es muy delicado. Es decir, todo es preocupado, pero sí, es importante de que se aclare con precisión lo que ocurrió en ese lugar por la salud del Estado paraguayo. Sí, coincido. Doctor, ¿usted qué piensa? Sí, primero quiero solamente complementar las expresiones del comisario, porque todo lo que dice es cierto, ¿verdad? Pero quiero hacer un análisis rápido, Carlos, de las declaraciones del presidente de la República. Él declara haber estado en el departamento de San Pedro y aprovechando la cercanía se constituyó hasta, digamos, el teatro de operaciones. Obviamente se constituyó para pedir información que estoy seguro le fue dada. Ahora bien, él dice que le informaron que hubo 4 abatidos. ¿Qué implica la expresión abatidos? Eso implica que
estas 4 personas fallecidas fueron dadas de baja en el marco de un enfrentamiento donde los efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta, bajo la garantía del derecho a la legítima defensa, tuvieron que finalmente dar de baja a estos 4 criminales, ¿verdad? Pero eso es claramente lo que no ocurrió, porque luego salió el propio fiscal asignado a la investigación a decir que no fueron abatidos. Finalmente estas 4 personas fueron asesinadas, como bien lo menciona el comisario, y independientemente de que sean criminales, terroristas, son 4 hechos punibles que deben ser investigados. Y esos hechos punibles, ¿cómo van a ser investigados si al propio presidente de la República se le mintió, según lo que yo me estoy dando cuenta? Encima, se mintió con torpeza. Y díjome que lo señale de esta forma. Pero no pueden decirle una cosa al presidente de la República, escribir completamente otra cosa para informar a la Fiscalía. Nadie puede creer que esto no se iba a saber luego públicamente, Carlos. Perfecto, bueno. Era algo que quería saber cuál es la opinión de ustedes que estuvieron al frente de lo que es la seguridad del país. Es importante que el comandante en jefe mande, pida informes rápidamente y demuestre interés por la seguridad. Y hablando de la seguridad, el ministro del Interior dio a conocer un plan de operaciones por cuadrantes, etcétera, etcétera, etcétera. No es la primera vez que escucho hablar del tema. ¿Ustedes creen que es posible bajar el índice de delincuencia? Ya no hablo de inseguridad, bajar el índice de delincuencia con este plan que presentó el ministro del Interior. Bueno, permiso, doctor. Yo creo que el plan es incompleto. Porque lo que tenemos que entender bien es de que la seguridad descansa sobre 3 ejes importantes. Uno es la prevención, el otro es la persecución penal y el tercero es la penitenciaria. Y acá el sistema falla. ¿Y por qué falla el sistema? Nosotros tenemos que analizar qué pasó en época de la pandemia. En época de la pandemia las cárceles se llenaron y rebosaron las cárceles. Entonces hubo una matanza. No sé si ya fue en la pandemia o antes. Y entonces se toma una decisión en el Congreso y se cambia la ley, en donde se le dice a los jueces, ustedes van a decidir quién tenerle afuera y adentro. Y en ese tren de cosas salieron casi 3.000 personas a la calle. De la cárcel. De la cárcel. 3.000 delincuentes salieron. ¿Pero con condenas ya, condenados o no? No, ¿O no, de todo había, de pero todo? 3.000 personas. Y nosotros tenemos el 85%, casi 90% de reincidencia de delincuentes. Son 2.400 que reinciden, de esos 3.000. Bueno. Entonces estos salen a la calle y sabemos que van a cometer hechos punibles. Van a asesinar, van a robar, van a hurtar y van a generar inconvenientes desde el día que salen. ¿Por qué? Y porque nadie se ocupa de ver qué se va a hacer, qué se va a emplear para que estas personas sean controladas. Salen a la calle y se apoderan la calle. Entonces, si nosotros no arreglamos el sistema, ¿y qué es lo que pasa con estos más o menos 14.000 delincuentes que entran, sale, 15.000 por ahí? Estos comenzaron su problema hace 40, 30, 20, 10 años atrás. ¿Por qué digo 40? Hay delincuentes de 40 años que nacieron hace 40 años, hay de 20 y hay delincuentes hoy de 10, 8 años que están creando un tremendo problema a la población porque todavía no se sabe qué medida se va a tomar porque las instituciones no funcionan en ese caso. Pero ¿qué hacemos para parar
las fábricas de la delincuencia? ¿Qué hacemos con los excluidos sociales? Mientras que uno no soluciona ese problema, Vamos a seguir teniendo. dentro de 10 años, lo que hoy están naciendo en ese ambiente, dentro de 10 o 5 o 7, 8 años, vamos a tener Van a más ser profesionales del delincuentes. delito. Y hay un problema. ¿Qué son los que generan estos problemas? Lo que generan es el abandono y la droga. Son dos aspectos. Y si nosotros como Estado no tomamos una medida de represión, pero eficaz, sobre el microtráfico que está generando todos estos acontecimientos, entonces no estamos tomando todas las medidas necesarias, porque tenemos que tener estructuras bien formadas de acuerdo al problema que uno tiene. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos chicos que están avasallando el microcentro, los bares, le están violentando a los clientes, son 14 criaturas de 7, 8, 9 años. Si no le damos solución a dentro de 3, 4 años, estos van a ser asaltantes de banco, de financiera, van a entrar a matar gente. Entonces, ¿y qué son? Y te dicen la gente, acá están fumando y la policía no hace nada. La policía no puede hacer nada, porque estos no son delincuentes al fumar, sino que son enfermos. Estos no son, pueden fumar ellos, no, la ley no los prohíbe. Ellos son Es decir, el abordaje enfermos. debe ser otro. Pues totalmente. Entonces estamos equivocados cuando decimos, también hay falencia en la policía, pero también hay falencia en todos esos órganos que tienen responsabilidad en esta cuestión. Y si nosotros no tomamos medidas, y cada día que va pasando se va a ir complicando, porque este es un problema eminentemente político. La solución está en manos de la política, no en manos de los órganos que se encargan de la seguridad, que son la policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial, y el Ministerio de Justicia. Si nosotros si la política no asume su responsabilidad, no vamos a tener solución. Doctor de Vargas. Carlos, no, me perdí parte de la pregunta, pero por lo que está exponiendo el comisario, creo de qué se trata, ¿verdad? Y es cierto, el delito es multifactorial. ¿Qué quiere decir eso? Que hay muchísimas causas, muchísimas son las causas que generan delincuentes, y más en un país en vía de desarrollo como el nuestro. Es consabido que en nuestro país, y es objeto de discusión en estos días con la preparación del presupuesto general de gasto de la nación, las necesidades siempre son mucho mayores que las disponibilidades, ¿verdad? Nuestro sistema penal, nuestra ley penal y procesal y hasta la Constitución Nacional está diseñado de manera tal que lastimosamente las penas son muy bajas. Los reincidentes ganan rápidamente las calles. Pero de todas formas hay que trabajar sobre la reinserción social. Todos los abogados penalistas sabemos, Carlos, y estoy seguro que el comisario también, que el primer fin de la pena es la reinserción del condenado, ¿verdad? Y mira, no hace falta abonar mucho sobre cuáles son las condiciones de nuestras penitenciarías, y para darnos cuenta que lo que menos ocurre o lo que menos hay en nuestras cárceles son programas de reinserción social. Las necesidades obligan a que el presupuesto general de gasto de la nación se destine a lo que la gente considera urgente, como por ejemplo hospitales y escuelas, pero se olvida de lo importante, que en este caso serían, y al ejemplo que estoy dando, la construcción de cárceles con programas de reinserción social adecuado, porque esos jóvenes rápidamente van a estar de vuelta en las calles. Bueno, pero, por ejemplo, esto que pasó en San Antonio, ¿verdad? También demuestra falencias en la forma como se organiza el Estado para repartir la plata de la jubilación, por ejemplo. No puede ser que Carlos, no puede ser, sí.
hemos discutido sobre eso y aquí yo disentí un poco el día de ayer y disentí yo porque escuché también la nota que le hiciste al comisario Roberto González Cuquejo, ¿verdad? Yo soy un fiel convencido de que la escasa presencia policial en ese acto de pago de haberes jubilatorios fue en gran medida lo que animó a los delincuentes a cometer ese hecho punible. Allí, y el comisario sabe esto mejor que yo inclusive, tenía que haber mucho mayor presencia policial, no para reaccionar al momento de asalto, sino para hacerles desistir a cualquier delincuente de animarse a cometer este tipo de hechos punibles. Hay otro elemento. Todos nos preguntamos cómo es que se puede estar pagando con dinero en efectivo a personas casi en la vía pública. Y bueno, eso también ya lo hablamos. El uso de la tecnología está un poco postergado. Acá hay aparentemente varios factores. Le escuché a la directora de Dinacopa decir que los propios jubilados no quieren aceptar el sistema de pago a través de la tecnología por temor a los descuentos que puedan tener por parte de las instituciones bancarias. Pero ese no puede ser el motivo para obligar a cobrar a la gente en efectivo en la calle. Y vuelvo y digo porque es importante, a mí me parece muy llamativo y hasta sospechoso la escasa presencia policial en ese acto de pago de haberes jubilatorios. Antes que nada, yo quiero aclarar de que no justifico en nada lo que pasó. Ahora, desarrollar o llevar adelante un trabajo de ese tipo hoy día, exponiendo a toda una población de personas adultas o de quien sea, llevando una tonelada de plata, diríamos figuradamente, en un lugar abierto, en donde posiblemente tiene razón el doctor que la presencia va a ser disuasiva, la presencia de abundante policía. Pero él también sabe que esa comisaría no puede tener más de 30 personal, dividido en 3 grupos, es decir que trabajan 10 personales por día. Uno es el comisario, el otro es el subjefe, está el oficial de guardia, está el ayudante, está el conductor de patrullera, y te quedan 5 personas que tienen que... Es una cuestión de coordinación nomás. No, pero está bien. Pero yo te digo así, ¿qué necesidad hay de exponer Totalmente. a la gente a ese procedimiento? Totalmente. Y más te voy a decir, supongamos que vengan los ladrones en ese lugar. Supongamos que actúen que tenga 10 policías. Y sean violentos y no les importe y a matar o morir. Se van a posiblemente alzar con 10 armas. Porque no hay ningún ser humano consciente que va a sacar su arma a disparar en ese lugar. Y supongamos que le ubicamos al personal afuera con arma larga. Y esa arma larga más o menos recorre 1.200, 1.300, 1.500, hasta 1.700 metros esas balas. Pero supongamos que salen y no disparan las personas, sino salen corriendo. ¿Qué autoridad yo tengo de dispararle para retenerlo a esa gente? No tengo ninguna, porque no hay legítima defensa en ese caso. Vamos a ponerlo otra vez al policía para que tenga un proceso sin necesidad. Yo no digo que podemos entrar a discutir todo el procedimiento, pero la tontería que se hizo con ese procedimiento de pagar en la calle es lo que a mí me enerva. Totalmente de acuerdo. Totalmente Ahora de acuerdo. podemos después hablar de todas las causas. Y yo sé que la policía hoy día ya sabe quiénes llevaron adelante ese... Sí. Son gente del este del país. Sí. Exacto, así es. Bien, señores, lastimosamente se me fue el tiempo. Se queda corto. Me parece que tenemos que pedir ya que ampliar el tiempo del péndulo. Les agradezco, comisario, que haya venido. Vamos a seguir hablando de seguridad y usted va a ser permanentemente convocado, así como usted también, doctor de Vargas. Siempre que puedan, nos gustaría contar con usted. Va a ser un honor siempre, Carlos. Muy bien. Gracias, comisario. Por Gracias, favor. doctor de Vargas. A la vuelta de la pausa,
con el doctor Pablo Lemir y el fiscal Federico Delfino. Ya volvemos. Rentabilidad anual hasta 16%. Zeta Village, el primer edificio de Paraguay diseñado para Airbnb, que contará con todos los amenities de un hotel 5 estrellas. Alquila tu propiedad por noche y duplica tu rentabilidad. Invertí en Zeta Village y ofrece tu propiedad a 1 millón de viajeros que llegan cada año a Paraguay para hacer negocios, estudiar o vacacionar. Además, cuenta con servicio de administración y gestión de huéspedes para que no tengas que ocuparte de nada. Departamentos monoambientes y de una habitación en Mariano Roque Alonso frente al aeropuerto desde $25,999. Zeta Village, tu mejor manera de invertir. Encontralo en Infocasas. Todos tienen miedo a algo, incluso el calor. Bristol trajo a Paraguay a un monstruo del Polo Norte donde ya no queda calor alguno. Y nosotros le damos la bienvenida. Es el Cuculelé del calor. Sí, llegó para espantar el calor de tu hogar. Ahora en Bristol, los aires split a precios increíbles con las cuotas más bajas del país e instalación gratuita. Contactanos ya. Llámanos al 519-4000 o acércate a cualquiera de las sucursales de todo el país. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Muy bien, seguimos en el péndulo. ¿Qué tal, doctor Pablo Lemir? Buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien agradecido por la invitación, Carlos. No, gracias por estar. Vamos a ver si está el doctor Federico Delfino. Había prometido que iba a estar. Doctor Delfino, buenas noches, ¿me escucha? Ah, bueno, enseguida se va a conectar. Doctor, mientras se conecta el fiscal, vamos al primer caso, el de los 4 fallecidos durante el enfrentamiento en el norte del país. ¿Qué es lo que pudo encontrar en el cuerpo de las 4 personas? Bueno, el caso de los que fallecieron en el norte, supuesto integrante del EPACA, sí. Supuesto integrante AKEP, fueron 4 cuerpos. Eso es un trabajo que hicimos el domingo. Prácticamente todo el día, empezamos a la mañana, terminamos a la noche. Seguimos sin tener, aparentemente mañana se va a terminar de cerrar la identidad del 4º integrante. Ah, ya tiene 3 identidades confirmadas. 3 identidades confirmadas. Esa misma noche confirmamos, ese mismo día confirmamos la identidad de 3 y el 4º integrante aparentemente se identificaría mañana, según estuve hablando hoy con el fiscal Pablo Zárate, ¿verdad? Bueno, ¿qué tenemos ahí? Tenemos una cuestión llamativa, 3 personas que fallecen de una manera, por un solo disparo de arma de fuego, las 3 personas. ¿Se puede determinar si el disparo fue a corta o larga distancia? Mira, uno de ellos le sacamos un ojal, justamente el que no llegamos a identificar inicialmente. Le sacamos un ojal cutáneo del cuello, porque es un disparo que tiene una trayectoria, ingresa en el cuello, hace una trayectoria de derecha a izquierda, de arriba a abajo, y levemente adelante para atrás, porque terminó más o menos por acá en las últimas esquirlas de bala, digamos, la zona casi lumbar, ¿verdad? El lado izquierdo. Esa lesión aparentaría como una quemadura en el orificio, motivo por el cual hicimos una biopsia, sacamos el ojal cutáneo y eso fue anatomía patológica, y recién cuando tengamos esos resultados vamos a poder discernir si era una quemadura o no, y ahí podemos decir la distancia de disparo, pero aparenta ser de entre corta y media distancia. Ya está el fiscal Delfino. ¿Qué tal, doctor Federico Delfino? ¿Cómo anda? Buenas noches. Buenas noches, Carlos, para tu audiencia, y creo que está el doctor Lemir también contigo. Exactamente, está el doctor Lemir conmigo acá. Gracias por responder y estar ahí, aunque sea telefónicamente. Yo sé que está también en un operativo en el interior del país, y sí que le agradezco de corazón que esté con nosotros. Le estaba preguntando al doctor Lemir acerca de las heridas que sufrieron
los supuestos integrantes del AKP en el norte del país. Y bueno, me dicen que uno de ellos recibió un disparo que vino de arriba para abajo y que habría sido disparado de corta o mediana distancia. Ese fue el que nosotros no teníamos identificado y que probablemente cerremos mañana. Mañana. ¿Y los otros qué tipo de herida recibían? Los otros dos que recibieron un solo disparo, uno recibe un disparo también en el brazo, en este caso, el lado derecho, sale más o menos a la altura del codo, sale más o menos a la altura del deltoide, de la cara interna, y vuelve a ingresar en el tórax. Un solo disparo. Le atraviesa el brazo e ingresa otra vez por el tórax. Ingresa otra vez por el tórax. El tercero recibe un disparo en el tórax. El que es la diferencial es este señor Maritz, que tiene 3 impactos, 3 orificios de entrada y 3 orificios de salida. Y también la diferencial con él con relación al resto es que aparenta tener más tiempo de fallecido que los otros 3. ¿Cuánto tiempo más? Eso estamos tratando de cerrar todavía ahora, porque hay un factor que podría acelerar la putrefacción, que son que los 3 disparos provocan destrucción de los intestinos, con la consiguiente liberación de materia fecal dentro del cuerpo, y obviamente eso puede acelerar la putrefacción, como es lógico, ¿verdad? Exacto. Entonces, todavía no vamos a decir nosotros cuánto tiempo más, pero de entrada nos parecía que era más tiempo porque estaba totalmente putrefacto, ya hinchado ya, y a diferencial del resto. Ahora, doctor Delfino, la Fiscalía y las investigaciones siguen, para los fiscales sigue siendo sostenible un enfrentamiento con un grupo antagónico del crimen organizado. Sí, Carlos, por supuesto, conforme lo que vamos teniendo, sí, ¿verdad? Definitivamente, no fue un enfrentamiento con la FTC, sino con el crimen. ¿Y en qué se basan para llegar a esa conclusión, doctor? Y por la experiencia, por los informes de inteligencia, por muchísimos datos que vamos teniendo a lo largo de las investigaciones que realizamos en esa zona del país, Carlos. Bien es sabido que, como te dije telefónicamente en la radio, Paso Bravo es una reserva forestal bastante grande que sirve no quiero utilizar la palabra aguantadero, pero sí es un refugio de muchos grupos criminales de distintos tipos de actividades, sea el narcotráfico, la modalidad de marihuana o cocaína, el rollo tráfico, el aviceato, teniendo la presencia de las grandes extensiones o estancias, haciendas en esa zona del país, sin descartar contrabando. Hay información brindada por pobladores, de la presencia de pistas de aterrizaje. Bueno, entonces todo eso nos hace suponer de que sería otro tipo de grupo, ¿verdad? Y también el informe que nos brindó la FTC desde el momento del hecho hasta el día de hoy, y que también eso ya está trasuntado en papel, ¿verdad? Efectivamente, es decir, los 4 abatidos fueron entonces abatidos por una organización antagónica. Y pensamos que sí, Carlos, ahí va a ser determinante la pericia balística, ¿verdad? Las municiones que se utilizaron ahí, que creo que en los próximos días ya vamos a tener un informe con relación a eso. También la forma, y que el doctor Lemire puede explicarte propiamente dicho, y que creo que estuvo explicando hace unos minutos contigo, que no hay una dinámica de enfrentamiento. Hay una dinámica de que por lo menos 3 de ellos pudieron haber sido reducidos anteriormente y ejecutados con tiros en lugares vitales, ¿verdad? Eso te puede hablar mejor el doctor Lemire, que está ahí contigo en el piso. Y yo también, por la experiencia misma, te digo, enfrentamientos de la FTC, enfrentamientos que tuvo la FTC con los distintos grupos terroristas que hay en el país, no se dan esas situaciones de golpes o de rastros de golpes que el doctor Lemire te puede decir también, que presentan
algunos de los cuerpos, y que dan cuenta de que eso no está en nuestro manual, en el manual operativo, perdón. Entonces, y también por la dinámica del hecho, ¿verdad? Todo eso te va a poder explicar mejor el doctor Lemire científicamente, pero que yo por la experiencia, por los miles de procedimientos que hemos hecho, llego yo a esa conclusión, ¿verdad? Perfecto. ¿Presentaban rastros de golpes en el cuerpo? Sí, 2 de ellos tenían golpes. Uno tenía un hematoma en el ojo izquierdo, fractura de tabique nasal, además de un golpe cerrado en el tórax, que fue justamente el que recibió el disparo en el brazo. ¿Qué es un golpe cerrado? Que no se, o sea, todos los traumatismos cerrados son aquellos que no producen heridas abiertas en la piel. En la piel, ¿Sí? perfecto. O sea, a eso le llamamos traumatismo cerrado, Perfecto. lesión contusa cerrada. Y otro tenía un hematoma en la región de la nuca, bastante importante. También era un traumatismo cerrado, ¿verdad? No había una herida, digamos, visible por fuera. Ajá. Y lo otro que estoy totalmente de acuerdo con el doctor, ¿verdad? Que no cierra con un enfrentamiento, es que cuando hay un enfrentamiento armado, obviamente hay varios disparadores que están disparando de repente al mismo blanco. Entonces lo que frecuentemente encontramos es que las víctimas de un enfrentamiento tienen múltiples heridas, no un solo disparo. ¿Ya? Un solo disparo no es típico de un enfrentamiento y mucho menos cuando está acompañado de golpes. Ajá, bueno. Eso con respecto a lo de Paso Bravo. Con respecto a lo de Santaní, doctor, ¿qué es lo que se pudo comprobar? ¿Qué le contaron los cuerpos a ustedes de lo que pasó? Bueno, es una historia bastante dolorosa lo de Santaní. Lo que cuentan los cuerpos es bastante doloroso, ¿verdad? A ver, el señor Helmut fallece de un solo disparo de arma de fuego en la región de la cabeza. Ingresa por detrás, en la región occipital, y sale más en la región frontal. Fue ejecutado de rodillas. Fue ejecutado de rodillas. ¿Por qué digo esto? Porque la trayectoria del disparo es de abajo hacia arriba, es de atrás para adelante, y con el arma apoyada por la piel. Eso se evidencia porque tenemos una herida en boca de mina de Hoffman, que es un tipo de ruptura del orificio, porque todos los elementos del disparo, cuando está el arma apoyada por la piel, todos los elementos del disparo entran dentro de la herida. Cuando me refiero a todos los elementos del disparo, me refiero a la bala, los gases, el humo, el fuego, los granos de pólvora, etc. Y los gases, por una ley que es la ley física de Boyle, tratan de otra vez de desplazarse hacia los lugares de menor resistencia. En este caso, ¿cuál es el lugar de menor resistencia? El mismo orificio. Entonces sale de vuelta los gases. Y eso rompe la piel hacia afuera como una estrella. Y eso es lo que le conocemos como herida en boca de mina de Hoffman. ¿Por qué decimos que estaban arrollados? Porque encontramos evidencia de eso en las ropas y en la misma piel de las rodillas. El ciudadano aparentemente brasilero, digo aparentemente porque obviamente al no tener documentos paraguayos, en AFIS no saltó su identidad. Los fiscales antisecuestro justamente enviaron las fichas a Brasil, las fichas dactilares, y apenas tengamos ese resultado vamos a entregar el cuerpo. Este señor también fue arrodillado, pero con una diferencia con relación a Helmut, que él estaba maniatado con una piola en la parte de atrás de la espalda, digamos. Esa atadura dejó incluso rastros en la piel, lesiones contusas en la piel, y fue ejecutado también arrodillado. Eso se evidencia incluso por la lividez cadavérica en las rodillas, una serie de detalles que nosotros manejamos. El disparo de arma de fuego también entra por la parte occipital, sale por la parte frontal, pero con una diferencial. Este señor
no muere de inmediato por el disparo de arma de fuego. Ese traumatismo cráneoencefálico le produce un edema agudo de pulmón, hemorragias. Aparentemente en algún momento dado también recibió golpes en la espalda. Y entonces tiene una muerte agónica. Agónica. Y finalmente tenemos el tercer cuerpo de Rolando Díaz. Él no fallece por herida de arma a fuego. Estaba maniatado a la espalda, también estaba arrodillado y recibe una herida de arma blanca en el tórax, primeramente. Primero recibe un golpe en la cara, una trompada que dejó un hematoma en toda la región del labio, lado derecho, incluso parte del ala de la nariz del lado derecho. Muy violentos fueron con él. Sí, y luego una herida de arma blanca en el tórax, en la región precordial, bastante profunda, 10 centímetros de profundidad. Llega a cortar el ventrículo cardíaco, todavía con el corazón latiendo. Y eso provoca una hemorragia interna que prácticamente todo el tórax está ocupado de sangre. Y en el periodo agónico le hacen 2 cortes en el cuello. Dos cortes en el cuello, como si fuese un degüello. Pero no llega a ser un degüello completo porque no llega a cortar ni la tráquea, ni los grandes vasos del cuello, ni nada por el estilo. La causa de muerte en el caso de él es la herida cardíaca y la hemorragia interna. Doctor Delfino, ¿ustedes tienen ya idea de quién secuestró a estas personas, al colono alemán y a sus peones? El comandante de la policía decía que ya fueron identificados. ¿Es cierto eso? ¿Y por qué estiman ustedes que hubo tanta violencia contra estas personas? Carlos, te pido que me dispensen de responder esas 2 preguntas, por respeto a los colegas que están encargados de la investigación, ¿verdad? Ellos son los que te deberían dar ese tipo de información. Si bien lo coordinamos, estamos en permanente comunicación con los colegas antisecuestro, por una cuestión de respeto profesional, ellos son los que tendrían que brindar esa información, Carlos. Ajá. Pero por lo que se sabe de la investigación y por lo que le contaron, doctor, esto no es de ningún grupo terrorista, esto es de gente que quería ganar plata rápidamente con estas personas. Por lo menos coincido con lo que dijo el señor subcomandante de la Policía Nacional. No son los grupos terroristas que operan en la zona norte del país. Bueno, ¿y serían personas, de acuerdo, serían personas que conocían al señor alemán, frecuentaban probablemente con este señor? No quiero entrar en esos detalles, Carlos, por respeto a los colegas. Te pido 1000 disculpas. Bueno, no hay problemas, no hay problemas. Doctor, usted dijo que fue doloroso el examen de estos últimos cuerpos. Particularmente, ¿por qué le resulta doloroso? Y me resulta doloroso por el hecho de que, casi siempre muchos de los casos me resultan dolorosos. Probablemente el tema de verificar la agonía de estas personas es lo que más molesta, ¿verdad? Mucho sufrimiento. Sí, agonía me refiero, el término agonía no es necesariamente igual a sufrimiento, el término agonía es a una muerte lenta y prolongada, ¿verdad? Eso molesta. Y molesta también, yo creo que le pasa al doctor Delfino y a todos los que estamos dentro del ámbito de la investigación penal, ¿verdad? En 3 días tuvimos 7 cadáveres. Sí. Nos habla de que cada vez estamos con mayores índices de violencia, mayores índices de seguridad. Nos preocupa eso, nos duele eso. Y duele de repente incluso, y el doctor Delfino te lo va a poder decir, y cualquiera de los que están dentro del equipo de investigación,
También a veces se nos demora mucho el trabajo investigativo. Estamos trayendo cadáveres de cientos de kilómetros de distancia a la capital para hacer las autopsias, porque no tenemos otra morgue más Sí. que la única que tenemos es la morgue de Asunción, porque jamás, y cuando me refiero a jamás no me estoy refiriendo solamente a este gobierno, me refiero a múltiples gobiernos han decidido por la pinta de los últimos 5 o 6 años han decidido que no van a invertir en la investigación penal. Una decisión política. Y eso ya no es exclusivo de un gobierno. Sí. Exacto. Y eso es doloroso también. O sea, se nos mezclan sentimientos. Ver el sufrimiento de la gente, ver el sufrimiento de la familia, sentirte impotente para investigar. O sea, por eso digo doloroso. Es doloroso. Bien. Doctor Delfino, te agradezco muchísimo. Ojalá se puedan aclarar todos estos hechos y ojalá que el operativo en el que estás en el interior del país salga, que sea todo un éxito. Gracias, Carlos. Muy buenas noches para vos, para el doctor Lernier y toda la audiencia. Y también a usted, doctor. Gracias por venir a compartir. Realmente impresiona lo que nos contó, impresiona. Sí. Esto último que dijo es una verdad absoluta. Para los políticos, ni la seguridad, ni la educación, ni la salud están primero. No. Ellos tienen otra... Y hoy en el noticiero lo mostramos, la forma como están elaborando el presupuesto. Sí, es patético. A los partidos políticos le dan una millonada. Para el desarrollo social restan recursos. Así es, así es. Gracias, doctor, por venir. Muchísimas gracias. A la vuelta de la pausa vamos a hablar acerca justamente de educación y economía. Ya volvemos. Ya entramos en el último bloque del péndulo. ¿Qué tal, Jan Esperanza? ¿Cómo estás? Hola Carlos, ¿qué tal? Un gusto saludarte a hoy y a toda la audiencia. Vos sabés que increíblemente a esta hora son las 10:03 de la noche, 4 horas, y los parlamentarios siguen sesionando, elaborando el presupuesto. Ah, sí, todavía no sabía Sí. eso. Está todavía la Continúan, sesión. sí, continúan. Bueno, Bueno, una parte que nos importaba mucho. Ahí está la imagen en la televisión de la sesión. Pero estaba diciendo, hoy nosotros en el noticiero pasamos un extracto acerca de cómo están elaborando el presupuesto. A los partidos políticos le dan una ponchada de plata nuevamente. Año electoral. Año electoral. Le dan una ponchada de plata. Para el desarrollo social restan recursos. Sí. Entonces, si no era por la presión de la gente, probablemente los fondos para la educación también hubiesen terminado en contratación de personal y en otras entidades. No, yo estoy seguro Entre de gasto eso. rígido. Estoy seguro de eso y estamos hablando de, en ese caso en particular, de 17 millones de dólares. De hecho, fue lo que sugirió la comisión bicameral y lo que los diputados aprobaron. Y eso que también ya sabía. Lo que pasa es que es cierto lo que decía, ahí se había empezado esta movilización, pero que todavía era mucho más suave, digamos, que después fue aumentando, ¿verdad? Y muy genuina, porque estamos hablando de más de 60 organizaciones vinculadas al tema de asociaciones de becarios, grupos de investigadores, la comunidad educativa en general, de diferentes organizaciones que trabajan por la niñez y la adolescencia. Porque realmente, mira, como decíamos hoy, Carlos, justamente en una conferencia de prensa, este fondo en particular del FEI, yo creo que, y lo puedo demostrar, digamos, con argumentos, que es una política pública de calidad del gasto que ha funcionado en Paraguay. O sea que no terminaba de entender por qué algo que funciona se quiere tocar. Y cuando digo funciona, me refiero a que en temas en los cuales la sociedad paraguaya no invertía, porque nosotros prácticamente no invertíamos en investigación, no teníamos un programa de formación de capital humano avanzado como BECAL, invertíamos mínimamente en primera infancia, no teníamos un programa de evaluación de la calidad del aprendizaje, todo el tema del SNEPE, 2015-2018, PISA que se hizo, una parte de PISA, el pre-PISA que le llaman, o el PISA en desarrollo, todo eso no existía. Es decir, este fondo viene a invertir de una manera además planificada en el largo plazo en temas centrales. Pues, ¿quién puede hoy discutir la centralidad de invertir en primera infancia? ¿O quién puede hoy discutir la centralidad de invertir en ciencia? Nadie te va a discutir eso. Entonces, esto viene a llenar un vacío que existía en la sociedad paraguaya. ¿Y por qué tocar algo que está funcionando? El argumento de que no se usa. Claro que se usa. Y no, lo que pasa es que está planificado
A a largo utilizarse a largo plazo, que justamente esa es la belleza del fondo. No creas un incentivo perverso de utilizar como sea, porque hay que usar todo el presupuesto en el año. No, vos vas soltando el dinero del fondo en función a la ejecución. ¿Que hay que corregir la ejecución? Claro que hay que corregir la ejecución, pero vos no solucionás el problema cortando los fondos, solucionar el problema corrigiendo la ejecución, mejorando la ejecución, insistiendo. Efectivamente, hay que reconocerlo. Hay algunos proyectos que tienen problemas de ejecución. Corrijamos eso. Pero entonces, realmente solamente se entiende esto por una dinámica perversa, yo creo, en el tratamiento de este tipo de temas. Parecía lo que vos estás diciendo, prioridad el tema de los partidos políticos. Ya, creo que no se termina de entender por qué es importante esto para el desarrollo. Y eso sí me preocupa, digamos, porque finalmente son nuestros representantes, digamos, ¿verdad? Pero sí, también la parte positiva es una movilización importante de la ciudadanía, de muchísimas organizaciones que dicen, no, con esto no se juega. Claro, ahora, ese involucramiento de la sociedad en lo que es el presupuesto general de gasto de la nación es muy importante. Este puede ser el punto de partida de un importante cambio en el país, es decir, que nos involucremos nosotros también como elaboradores del presupuesto para nosotros, para nuestro bienestar, no para el bienestar de unos pocos, sino para el bienestar general. Por eso que me encantó sociedades científicas, sociedades de investigadores, de historiadores, de matemáticos, de universidades, de colegios, de escuelas, FENAES, alumnos. Todos se involucraron, padres incluso se involucraron. Algo nunca visto. Tienes razón. Entonces, me parece que hay un proceso de cambio que los políticos no terminan de entender y que yo creo que es positivo. Estamos empezando a entender que podemos nosotros ser partícipes de la elaboración del presupuesto de nuestro país. Totalmente. Ojalá sea así, ¿verdad? Ojalá realmente esto sea como un punto de inflexión y podamos activar este tipo de cosas en otras cuestiones, ¿verdad? Porque esto fue un tema en particular, pero hay muchos otros temas que de repente ni nos enteramos, o nos enteramos muy de paso, o nos enteramos muy tarde. Porque no olvidemos, Carlos, de que, qué interesante esto, ya ocurrió antes el recorte al Fondo de Excelencia, cuando se aprobó por ley también el tema del arancel cero en la universidad, se le quitó a esto. Y no hubo esta movilización, por ahí nos tomó de sorpresa, por ahí no nos movilizamos convenientemente. La pandemia obviamente era una cuestión que afectaba. Pero coincido contigo, ¿verdad? Ese es el camino finalmente, cuando hay presión de la ciudadanía organizada, porque eso también es importante, digamos, ¿verdad? Porque esa dispersión lo que, digamos, impide que esto tenga un resultado. Fíjate vos, hoy quise hablar de la seguridad. Por eso los dos primeros bloques se referían al... Invité a policías, exministros, expolicías, a un fiscal y al doctor Lemir. No hay recursos. No hay recursos para la seguridad, no hay recursos para hacer una buena investigación. Esto último que dijo el doctor Lemir antes de culminar el bloque es también significativo y demuestra qué es lo prioritario para la dirigencia política y que está muy lejos de ser la prioridad para todos los paraguayos. ¿Cómo no vamos a tener elementos tecnológicos que nos permitan avanzar rápidamente en las investigaciones? No, totalmente. Y muestra un poco la desconexión creciente de la política con realmente los problemas de la ciudadanía. Finalmente, eso mencionábamos hace unos días, Carlos, la promesa de valor de la democracia puede mejorar la calidad de vida de la gente. Esa es la promesa de valor. Si esa promesa de valor no se cumple, vamos a tener problemas. Y hay ya experiencia, la región tiene experiencias muy concretas que nos van mostrando, digamos, eso. Cuando vos tenés esta desconexión tan grande en los tomadores de decisión, porque finalmente la política importa, y muchísimo, porque te define realmente, el presupuesto es un ejemplo bien concreto, te define qué prioridades va a tener el país en términos de lo que considera importante para el desarrollo. Si esas prioridades están mal asignadas, porque precisamente no nos preocupamos suficientemente de cuestiones absolutamente claves como seguridad, como educación, como salud, vamos a tener problemas, claramente vamos a tener un problema de generación de bienes públicos y eso en algún momento explota, Carlos. Esto no es gratis. Mira, la pandemia nos demostró algo. Nos olvidamos de la salud. Creíamos que con 2 o 3 hospitales, más o menos, cerca del departamento central, podíamos solucionar todo lo que pasa en el país. No nos damos cuenta de que tenemos que tener hospitales de trauma en todos los departamentos. Teníamos que haber tenido terapia intensiva en todo el país y mucho menos gente hubiese muerto durante la pandemia, por ejemplo. Totalmente. ¿Verdad? No, y no hacemos, fíjate,
un tema que es, hablando de educación, tener razón en el tema de salud, TICs en educación. Sí. Si hubiésemos hecho con tiempo, y muchas veces ni siquiera hablamos de problemas de recursos, digamos, sino de gestión, que es una palabra clave también en el funcionamiento de la democracia, no te digo que se hubiese solucionado el problema, pero el impacto hubiese sido mucho menor. Sí, esas son las cosas que nos muestran este tipo de situaciones dramáticas, que la inacción, la falta de gestión o la responsabilidad tiene consecuencias muy graves. Lo que nosotros perdimos en términos de educación, en términos de años de estudio, el impacto es gigantesco, que todavía se está estudiando en este momento. Mira, un dato que yo estaba viendo del Banco Mundial ya del año pasado, mencionaba que hay un indicador que ellos le llaman pobreza de aprendizaje, que es básicamente lo siguiente: un chico a los 10 años tiene que tener la suficiente capacidad para poder leer correctamente un texto. Si no lo podés hacer, vos tenés realmente un problema serio de comprensión y estás teniendo este problema de pobreza de aprendizaje. Ya el indicador en Latinoamérica es bastante grave. Era antes de la pandemia, estaba cerca del 48% de chicos que tienen un problema de comprensión. Bueno, eso se fue casi 20 puntos más. Se fue a cerca del 68%. En América. En América Latina. En En Paraguay ya estábamos en 70, Carlos. Sí, porque el en 70, SNEP y el exacto, ya no mostró eso. Ya no mostró el 70. ¿Cuánto se fue ahora? Que si se cumple esa relación estaremos cerca de los 90%. Eso te condena a toda una generación. Cuando uno tiene la capacidad, algo tan elemental como eso, Carlos, comprensión lectora, te impide hacer un montón de otras cosas. Mismo. Impide que vos puedas elegir Somos analfabetos correctamente. funcionales. Literalmente somos analfabetos funcionales, ¿verdad? Entonces, esas son las preocupaciones centrales que muchas veces no las discutimos y obviamente al no discutirlas o suficientemente no se priorizan en términos de gasto, o peor aún, se le quiere restar recursos. Sí, eso es una involución directa, digamos, ¿verdad? Ahora, Jan, vos también como presidente del Club Ejecutivo, no sé si seguís siendo o no presidente. Soy past president, fui presidente o ya no. Ya no. Pero sí, Bueno, fui presidente. Y también estando en Dende, ¿cómo podemos dejarnos, a ver, de entender, es decir, de explicar siempre lo mismo y cómo podemos empezar a incidir en el cambio? Porque lo que somos expertos en describir las cosas como están, pero todavía no encontramos el camino para incidir en el cambio. ¿Qué deberíamos hacer como sociedad para incidir? Yo creo que dos cosas. Uno es, Carlos, creo que lo primero me parece de cambiar también nuestro mindset, nuestro modelo mental. ¿Por qué? Yo soy particularmente de los que creen que muchos de nosotros que tomamos posiciones de liderazgo en diferentes organizaciones y que somos de alguna manera parte de la elite de esta sociedad, pecamos de, yo te diría casi de miopes, porque muchas de las cuestiones que tienen que ver con bienes públicos creemos que lo tenemos resuelto en lo privado. Yo sé que la educación pública es un desastre y lo puedo decir y me puedo quejar, pero mi hijo va a un colegio privado y más o menos hay solución a ese tema. Yo sé que la salud pública es un desastre y me plagueo y me quejo, pero tengo un seguro privado y más o menos ahí puedo cubrirme. Yo sé que la seguridad es un desastre, me quejo, pero tengo una seguridad privada. Entonces yo creo que la falta de involucramiento de la élite en temas que generan bienes públicos es un problema que tenemos que enfrentar cambiando el modelo y entendiendo que finalmente a todos nos afecta. Porque yo he visto que la sociedad civil en general y los gremios, qué sé yo, tienen mucha capacidad de organizarse y de parar incluso determinadas cuestiones legítimamente, pero normalmente cuando son cuestiones muy vinculadas a intereses bien particulares, que es legítimo, eso hay que hacerlo, digamos. La pregunta es, ¿y quién se encarga de los intereses más colectivos? Que aparentemente no te tocan muy directamente e inmediatamente, pero que afectan a la sociedad. Entonces, el primer punto es entendamos eso, entendamos aquello que estamos, digamos, en ciertas posiciones de liderazgo y que podemos tener incidencia, que tenemos que preocuparnos por la generación de bienes públicos, no solamente por aquellas cosas que nos afectan directamente en lo particular. Y en segundo lugar, hay que hacerlo de manera organizada, hay que gestionar eso. Porque no basta solamente con tener un buen discurso o tener un buen programa, hay que gestionar políticamente. Finalmente, esto que se hizo fue también una gestión política, ¿verdad? Explicar, mostrar, presionar, organizarse, hacer conferencias, visitarle, explicarle uno a uno, mostrarle a la gente llamando. Eso es gestión política. Entonces hay que organizarse también convenientemente, porque no ocurre solamente porque vos tenés un buen discurso, porque decís, acá está el programa de lo que hay que hacer. Esa es la parte más fácil. La gestión de armar un programa, digamos, de lo que hay que hacer. Hay que gestionar políticamente. Claro. Eso lleva tiempo, eso lleva movilización, eso lleva realmente dedicarse a eso. Yo no le veo otra manera y coincido contigo. Es fundamental que
que organizaciones gremiales de la sociedad civil se empiecen a preocupar cada vez más por los bienes públicos. Ahora, una sola, en todo lo que decís coincido totalmente, pero quiero agregar algo. Aquellos que piensan en la sociedad civil que la educación de sus hijos es muy diferente en el sector privado, que vean los resultados del SNEPE, que vean los resultados de PISA y se van a dar cuenta que no es tan extraordinario. Sí, pero ¿sabes lo que pasa, Carlos? La diferencia que existe. Claro, lo que pasa es que ese resultado, que es cierto lo que decís, cuando dice educación privada, agrupa todo el tema de privado y subvencionado. Pero en realidad, Carlos, si uno toma, qué sé yo, los 30 mejores colegios de Asunción, la diferencia es realmente importante. Y te lo doy el ejemplo bien concreto en el colegio de mi hijo. Ellos nos presentaron a los padres los resultados. Y es exactamente lo contrario. Inverso. Si vos tenés 70% de chicos que no tienen el nivel mínimo según SNEPE en todo el país, y eso está muy cercano en la educación privada subvencionada que te estoy mencionando, por ejemplo en el colegio nuestro de nuestros hijos es al revés, es el 70% está por encima del nivel. Y eso casi se reproduce en matemática, en ciencia y en comprensión lectora. Entonces, probablemente, Carlos, pero eso también tiene que ver con otro elemento que no es menor. Está probado que una parte importante del proceso de aprendizaje ocurre fuera del colegio, en tu entorno sociocultural. Si vos venís de una familia que tiene condiciones de tener libros, de tener acceso a internet, de viajar, de tener conversaciones distintas, obviamente está generando condiciones de aprendizaje mucho mayor. Y eso es lo que ocurre también en sociedades que tienen mucha estratificación. Son las oportunidades que un gran sector no tiene. Por eso es tan importante la escuela pública, Carlos. Porque es el elemento central de alguna manera de nivelación de la sociedad. Si vos no invertís, como sociedad no invertimos fuertemente en la escuela pública, en generar resultados de aprendizaje distintos en calidad de educación, lo que vos tenés siempre es una sociedad que se va estratificando más y vos tenés diferencias muy grandes. Esas diferencias grandes al final lo que te generan son tensiones sociales que en algún momento explotan. Y más todavía en contextos actuales donde las redes de comunicación, porque esas personas que no tienen estas oportunidades, que no tienen, cuando decimos no tienen oportunidades, probablemente los mejores empleos vayan para este otro tipo de gente. Esta gente se quede con empleos más precarios, con menos ingresos, pero tienen celular, se comunican, empiezan a ver lo que ocurre, sus expectativas son mayores, porque también de vuelta la democracia les hace una promesa de valor que no se está cumpliendo. Obvio que esa gente finalmente reacciona de alguna manera, digamos, y ahí la tensión social empieza a forzarse, y bueno, y eso es lo que no queremos, porque eso explota de cualquier manera, ¿verdad? Y eso es lo que ocurre cuando una sociedad no invierte realmente en el elemento más nivelador, que es la educación pública de calidad, porque incluso en la escuela es la mayor oportunidad que deberían tener la gente que no tiene un entorno sociocultural, porque ya su padre tiene apenas 6º grado, su madre no se fue luego, no terminó el colegio, entonces ahí ya tiene esa dificultad. Entonces que la escuela por lo menos trate de nivelar eso, y eso no está ocurriendo precisamente ahora. Y así como están elaborando el presupuesto, ¿vos ves que algo pueda cambiar? Poco, Carlos, este presupuesto. Lo que pasa es que, mira, el gran problema que yo veo es que seguimos sin encarar algunas de las reformas centrales que necesitamos y que tienen que después reflejarse en el presupuesto. Fíjate, todo el tema, y vos lo tocaste varias veces acá, todo el tema del déficit de la caja, que este año es 180 millones de dólares, el año que viene va a ser casi 400 millones de dólares. El Ministerio de Hacienda habla que para el 2029 va a llegar a 3.000 millones de dólares. Estos son números, Carlos, gigantescos, que te van a drenar otras posibilidades. O el tema de la reforma del servicio público, o ni siquiera todavía hablamos de la reforma del estatuto docente. No hablamos de las reformas importantes. Entonces, mientras eso no lo hagamos, vamos a continuar con una inercia en donde vamos a depender mucho. Si tenemos un buen clima, bueno, nuestra economía de alguna manera va a crecer al ritmo que está creciendo, y si no, vamos a decrecer, pero no vamos a apuntar a los problemas centrales. Y eso sí me preocupa, porque lo que no tenemos es una clase política que gestione, y esto es responsabilidad incluso desde el presidente de la República, que gestione con fuerza, con decisión y con coraje las reformas que necesitamos hacer. Yo no veo, y ya no creo que en este gobierno sea posible eso. Ojalá al menos quitemos la reforma de las compras públicas, aunque sea eso, digamos, que parece que genera menos resistencia. Lo que pasa es que las reformas generan resistencia y eso implica una fuerte gestión política que si no se hace, mi pregunta es, bueno, ¿quién lo hace? ¿Sociedad civil? Tal vez, algo podemos ayudar. Vos estuviste moderando lo de EDEN de esta noche, ¿no? Sí. Bueno, y estaban César Barreto y Manuel Ferreira. Exacto. ¿Cuál es la conclusión que llegaste después de escucharlos los dos? De esto que estoy diciendo, no tenemos condiciones políticas para enfrentar reformas, por lo tanto tenemos que estar satisfechos con
que ciertas condiciones del entorno se han recuperado y podemos tener un optimismo moderado, ese es el término que utilizan, optimismo moderado. Un crecimiento moderado no es lo que precisamos para enfrentar los problemas que tenemos, pero digamos que es lo que se puede llegar. Y donde la parte monetaria, el Banco Central, una institución más sólida, puede manejarlo mejor, y la gran preocupación siempre es cómo manejamos la parte fiscal, la parte de la calidad del gasto, la parte de la contaminación política, la parte electoral, ahí la gran incertidumbre. Porque esa es la parte que tiene mucha posibilidad de meterse cualquier cosa, como lo que nos intentaron hacer, y ahí no sabes lo que puede salir. Entonces, de vuelta, estamos muy supeditados finalmente a un techo muy bajo, Carlos. Si las cosas van bien, repito, con el clima y con ciertas condiciones externas, que el contrabando no sea tan grave como puede ser. Si eso va bien, bueno, su condición externa lo podemos, pero nosotros no estamos pudiendo manejar nuestras propias condiciones internas porque implican mínimas reformas que no hay condiciones para que no las hacemos. Pero hay una cosa que me preocupa. Todo se aumentó. La inflación. La inflación. Sí. ¿Verdad? Todo, algunos artificialmente, pero todo se aumentó. Nosotros no lo sentimos porque otra vez nos salva el buen precio que tuvieron nuestros commodities, sí, ¿verdad? Salvamos algo, estamos todos contentos, se ganó y todo eso. Pero ¿qué va a pasar cuando eso ya no ocurra? Que de hecho es la expectativa también. Y el Banco Central elevó las tasas ahora. Para tratar de frenar la inflación. Para tratar de frenar la inflación. ¿Era lo correcto? ¿Es lo correcto para el año que viene? ¿Va a poder frenar si no combatimos el contrabando con decisión? Eso, o sea que esa es una cuestión. O sea que qué interesante, Carlos, porque la discusión casi ya se da por hecho de que es casi incombatible el contrabando, sí, de la perspectiva de pararlo. La discusión es, che, ¿qué tan grave va a funcionar Argentina para que sea más o menos? Sí. Ahí está la discusión. Ya es externo. Ya casi como que asumimos que lo interno no somos capaces de hacerlo. Sí, lo normalizamos. Normalizamos ya. ¿Sabes que esto va a existir? Y se comenta, esto lo hace 1000 años y nunca se puede hacer nada y podemos planearnos 1.000.000 de años. Entonces, fíjate qué grave esto es. Dependemos de condiciones externas. Si la cosa en la Argentina no es tan grave... Si el clima o los precios internacionales... ¿verdad? O el contrabando que no sea tan grave porque la Argentina algo corrigió. Exactamente. Versus unas cosas internas. Entonces, ese es nuestro problema, yo creo que de fondo, y ese también sale en el análisis, digamos. Nos estamos enfrentando como sociedad, nosotros, en lo que nos podemos hacer, las cosas internas, digamos, que cambian estructuralmente este tipo de cosas. Y ahí el gran tema, Carlos, de decisión política y voluntad política para gestionar políticamente eso. Eso es lo que no vemos. Ahora, pero ¿y nuestra élite económica, social, política? ¿Dónde están? Porque es el momento en que tienen que aparecer. Bueno, y ahí vuelvo a lo primero. Tenemos que cambiar nuestro modelo mental de pensar de que esa élite puede seguir funcionando adecuadamente si no modificamos lo otro. Yo creo que eso es una miopía, honestamente te digo. Yo veo mucho eso y he visto mucha capacidad de organización, claro, para defender cuestiones que afectan directamente a un sector. Repito, eso es absolutamente legítimo, hay que hacerlo. Veo muchísimo menos capacidad de movilización para defender bienes públicos que son de repente mucho más abstractos, pero que son absolutamente críticos para el desarrollo. Sí. Cuando yo veo que la gente se manifiesta, como la municipalidad de Asunción, ¿verdad? Que los obreros se manifestaron y consiguieron el aumento. Pero ¿sabes cuánto es el aumento? 180.000 guaraníes para acá. Claro, pero sumado todo es un presupuesto. No, sumado es una montaña. ¿Pero por qué es una montaña? Porque hay mucha gente que está sin exactamente, tener que estar, claro, porque hay muchos favores políticos que se pagan y nosotros, los que vivimos en Asunción, tributamos en Asunción, nos movemos en Asunción, pagamos. Hay cualquier cantidad de gente innecesaria, pero que están allí y mientras estén allí, 184.000 nomás es. No, si empezás a pensar, ¿verdad? Pero como son muchos y muchos no hacen nada, ¿y cómo está nuestra ciudad? No, ¿O cómo están las ciudades del país? Itaipú, miles de millones de dólares ha dado desde que empezó a ser rentable. 11.000 millones de dólares desde que empezó Itaipú le dio a Paraguay. 11.000 ya es. 11.000 en total, desde el 87, no sé cuánto. ¿Qué ciudades cambió de las que inciden directamente con Itaipú? A través de los royalties, porque ese es uno de los componentes. Claro, a través de los royalties. Totalmente. ¿Y entonces? Ya no era plata. Tuvimos la plata, pero totalmente. No tuvimos la inteligencia. No tuvimos la capacidad de gestión en el mejor de los casos. En el peor de los casos tuvimos una enorme dosis de corrupción.
de debilidad institucional, de falta de controles, en donde obviamente vos inyectás más dinero ahí y se pierde. Claro. Esa fue la tragedia. Vos decís, qué bueno la descentralización, vamos a darle al gobierno local que está cerca de la gente la mitad de los... O sea, la ley de royalty dice, la mitad va para ellos. Así mismo. FONACIDE también. Así mismo. FONACIDE ellos reciben un 25% del total, el Fondo de Excelencia 30%, yo 25%. Y se le puso cierta condicionalidad. Pero bajo qué controles, bajo qué modalidad, digamos, es hacer un seguimiento. Y repito, en el mejor de los casos, pésima capacidad de gestión. En el peor de los casos, mucha corrupción. Una mezcla de las dos cosas probablemente. Y esa es la tragedia que tenemos, digamos, pero hay que empezar a corregir, hay que empezar a dar pasos en la dirección correcta, pero empecemos con algo, no volver atrás. Este tema del intento de recorte era volver atrás. Claro. Es decir, vamos a empezar de a poco, no te digo, esto no es mágico, no vamos a cambiar de la noche a la mañana, pero demos señales. Por eso el tema de la municipalidad creo que es una mala señal. Empezaste mal con una señal equivocada. Vamos a dar señales de mejor gestión y después poder empezar a hablar de eso. Mira, aumentó la recaudación en tanto gracias a un mejor nivel de, no sé, de gestión y de controles y no sé qué cosa, porque hay un 50% de evasión en la Municipalidad de Asunción. Y después empezar a hablar de eso. Entonces son señales equivocadas que responden a otro tipo de incentivo, digamos. Y ahí está el problema. Sí, por eso que los economistas yo creo que son muy importantes. Por eso a mí me gustaría que traten de incidir más en el país, en las decisiones que toman, que se discutan. Dende está haciendo un buen papel en ese sentido. Pero creo que también Dende tiene que acelerar, ponerle sexta o séptima, ¿verdad? Y tratar de incidir más en la política pública también. Claro, porque fíjate, el papel que tienen los economistas y muchas veces los think tank, digamos, es básicamente plantear los temas, Claro. discutirlos, presentar propuestas, pero esa es una parte nomás de la Claro, lógica de incidencia. claro. La otra parte que te decía es la gestión política, es reunirse con ese tomador de decisión, ver si entiende, ver cómo presionar, ver la movilización, ver las conferencias. Hay una serie de elementos que configuran eso que se llama gestión política. No ocurre nomás porque yo te presento algo técnicamente sólido, que es lo que los economistas normalmente nos muestran, ¿verdad? Nos dicen, miren, la evidencia nos dice esto, estos son los números, estos son las cuestiones, acá está. Pero eso no significa que el decisor político dice, entendí, lo voy a hacer. Hay otro elemento, otro incentivo que entran a jugar en el medio y ahí creo que tenemos mucho que aprender y mucho que hacer todavía. No, definitivamente. Me gustaría que tengamos la posibilidad de que se forme un grupo y que diga, señores, el tema de las cajas, tenemos que encontrarle una solución este año. Excelente. ¿Verdad? Y aunque nos reunamos todos los días y nos peleemos durante 11 meses, a los 12 meses tenemos que tener salida. Me gustaría que la gente las mentes más brillantes tengan, porque va a ser explosivo. Sí. Y si fracasamos, va a ser terrible para el país. Terrible para el país. Y tenés razón, y eso se puede hacer. De hecho, volviendo al FEI, un grupo, y vos fuiste parte de ese grupo, Sí. Carlos, en el 2011, en el 2012, fue eso lo que hizo. Se juntó, pensó, dijo, bueno, acá tenemos un problema serio de la falta de inversión en estos temas, hay una posibilidad concreta, hagamos algo al respecto. Y lo gestionó también políticamente. Sí, eso sí. Se unió con los senadores, con los diputados. Es más, se quería obtener el 100%, no se logró, pero se dio un paso enorme, se consiguió el 30%. Si ese grupo no hubiese existido, Carlos, si ese sueño no hubiese existido, si esa propuesta no hubiese existido, si esa gestión política no hubiese existido, te garantizo, esos recursos hubiesen estado dilapidados o Como el diluidos resto, como como el los resto, 11.000 millones de dólares. como los 11.000 o gran parte de eso. Entonces, se puede. Ya hubo casos en Paraguay donde grupos, personas de la sociedad, digamos, gente del sector del periodismo, jóvenes, gente del sector privado, se junta y es capaz de llevar adelante esto. Tenemos ejemplos, ¿por qué no hacerlo de vuelta? Para pensarlo. Gracias por venir, Jan. Gracias a vos, Carlos. Y a ustedes también, gracias por otro miércoles más. Hasta el próximo.